Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a ir dando inicio al webinar Más allá de la escritura pública, roles, límites y responsabilidades en operaciones inmobiliarias, ofrecido por Formación Profesional de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en compañía de la maestra Nayeli Lozano, quien hoy nos acompaña. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a leer brevemente la semblanza de la profesora para dar inicio al conversatorio. Gloria Nayeli Lozano es consultora jurídica independiente y profesora en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Entre 2015 y 2025 desempeñó diversos cargos en las áreas jurídicas de Arca Continental y Corporativo Soriana, donde se especializó en derecho inmobiliario, contratos y prevención de riesgos legales. Es egresada con mención honorífica de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Derecho a los Negocios por la Libre de Monterrey. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la UDEM con enfoque en Derecho Inmobiliario. Maestra, muchísimas gracias por esta iniciativa. Les recordamos que pues va a ser un enfoque dinámico, entonces si van teniendo preguntas, pueden ponerlas en el chat o levantar la mano ahí para poder entablar este diálogo con la profesora. Y sin más, maestra, adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Una disculpa. No sé si pueden ver mi pantalla ya. Sí, pues podemos ver la pantalla. Muy bien. Primeramente, por la invitación, y a todas las personas que están aquí por acompañarnos. En esta plática que vamos a tener, que como dicen, se titula Más allá de la escritura pública, roles, límites y responsabilidades en operaciones inmobiliarias. Vamos a platicar un poco sobre la protección que nos da una escritura pública y realmente cuándo se necesita una escritura pública, es una escritura pública y qué se tendría que hacer para tener seguridad jurídica después de otorgar una escritura pública en una operación inmobiliaria. Y para esto vamos a iniciar primero con algunos mitos que hay sobre la escritura pública. Entonces, algunos de estos mitos es que la física me hace dueño indiscutible, que esto es como un poco lo que se pensaba antes de que el tener el título físico era lo que te daba la propiedad. O sea, como, no sé si vieron alguien las películas de Pedro Infante que ponían en las apuestas, ponían la escritura de la casa en medio de la mesa. Antes tenían mucho esta creencia que la escritura física era algo que me hacía el dueño de mi propiedad. Otro mito es que un contrato privado de compraventa tiene el mismo valor si está notariado o si tiene solamente la firma de dos testigos. Otro es que con un contrato privado ya soy dueño. El notario garantiza que no hay fraudes en la operación. Otro mito es si ya pagué, ya no necesito escriturar. Otro es que las escrituras caducan con el tiempo si no se actualizan. Que al firmar la escritura en la notaría, el proceso de compra ya terminó. Otro es que el notario solo es un trámite caro. Entonces no es necesario, y solamente es como un capricho. La escritura pública es lo importante, no importa el registro. Otra es que elimina cualquier riesgo del inmueble. Si compro con un crédito hipotecario, el banco es el dueño. Si tengo posesión del inmueble, ya estoy protegido, no estoy nada. Y escritura es igual a un título perfecto, que si escritura no hay ninguna forma en la que te puedas tener más control.
Dime. Maestra, disculpe la interrupción, nomás comentar que se escucha trabado el audio, entonces no sé si apagando la cámara se pueda escuchar mejor. Ah, Ahorita si nos pueden comentar en los comentarios para poder seguir con la clase. Muchas gracias. gracias. A ver, voy a apagar. Listo. Muy bien. Ya para entrar en materia, después de estos mitos de la escritura pública, que si bien no son del todo, no son, no, muchos sí son equivocados, pero otros son parcialmente, eh, solamente parcialmente equivocados. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más de todo esto. ¿Se escucha mejor o todavía se escucha cortado? Ya se escucha mejor, O- maestro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, muchos de estos mitos son solamente parcialmente ciertos, otros, pues, indiscutiblemente no son ciertos. A continuación, vamos a ver un poco sobre todo el tema teórico que tendría que ver con el proceso inmobiliario. Entonces, para comenzar, vamos a platicar sobre las etapas a grandes rasgos que habría en una operación inmobiliaria. O sea, primero tenemos la negociación en la que solamente intervienen las partes. En esto se está tratando de llegar a un acuerdo para tener, para llegar finalmente a un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades es cuando ya hay dos voluntades complementarias, o sea, de una persona que quiere vender y una persona que quiere comprar. Una persona que quiere donar y otra recibir la donación. Eh, Y teóricamente, en este momento que hay el acuerdo de voluntades, cuando se acuerda la cosa y el precio, es en el momento que tendríamos un contrato. El contrato nace en este momento, a pesar de que todavía no se haya, no hay un contrato por escrito o se haya formalizado en escritura pública o en algún otro documento. Otro paso, el siguiente paso es la formalización en contrato. Lo común es que esta formalización se haga en escritura pública, aunque legalmente no en todos los casos es necesario que se suscriba en escritura pública, es lo más común. Y después de que se firma el contrato, ahí no, en escritura pública o en contrato privado, en caso de que la ley así lo permita, ahí no termina el tema, sino que hay obligaciones post firma que se tienen que cumplir, como lo son el pago de impuestos, dar avisos a catastro y demás. Y después de esto, tenemos que inscribir en registro público para que nuestro acto jurídico sea oponible a terceras personas, porque este acuerdo de voluntades que tenemos de un inicio solamente tiene efecto entre las partes. Para que tenga efectos frente a terceros, tenemos que llegar a este momento de inscribir nuestro título en el registro público. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son los requisitos de los actos traslativos de dominio, que como son actos jurídicos en general, pues tienen que cumplir con los elementos de existencia y de validez de un acto jurídico. Entonces, los elementos de existencia son el consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato. Con estos dos elementos, que era lo que comentaba anteriormente, con que tengamos el acuerdo de voluntades complementarias, que es el consentimiento, y se haya pactado sobre cuál va a ser el objeto de la operación, ya tenemos un contrato. El contrato jurídicamente existe, a pesar de que no se haya, no haya tomado una forma.
Ahora, para que este acto jurídico que ya existe sea válido, tiene que cumplir con otros requisitos. Esto es que las personas que lo hayan suscrito tengan capacidad legal, que el consentimiento que se dio tenga visto por la mala fe, que afectan el consentimiento, entonces sea lícito. Y por último, la forma, que el contrato tenga la forma que la ley requiere para que nos vamos a tener un poco más. Esta forma depende del tipo de acuerdo que estemos hablando. Los contratos atractivos de dominio principalmente son la... A ver, permítanme tantito, porque me están diciendo que se está Sí, escuchando mal. sí, maestra, no sé si saliendo y volviendo a conectarse ya se escuche mejor. Ahí disculpen los temas técnicos. Sí, a ver, permítanme, me voy a salir y a volver a conectar. Me voy a cambiar de ubicación. Listo, una disculpa. Me cambié de ubicación para ver si se escucha mejor.
Sí, se escucha mucho mejor. Perfecto. Muy bien, entonces les comentaba que, permítanme. Les comentaba que los actos translativos de dominio tienen que cumplir con los elementos de existencia, que son consentimiento y objeto, y los elementos de validez, que ya la mayoría conocemos, que son capacidad legal, ausencia de vicios del consentimiento, objeto, motivo o fin lícitos, y que se tiene que cumplir con una forma determinada. Esta forma determinada depende del tipo de acto traslativo de dominio del que estemos hablando. Perdón. Permítanme una disculpa. Les comparto la presentación de nuevo. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, la forma depende del tipo de acto traslativo de dominio que se trate. Los principales actos traslativos de dominio que podemos encontrar son la compraventa, la permuta, la compraventa que es el intercambio de un bien a cambio de un precio en dinero, la permuta que es el cambio de una cosa por otra, la donación que es la transmisión gratuita de un bien, pero también los bienes se pueden aportar a una sociedad o asociación civil, a una sociedad mercantil, a un fideicomiso o a una resolución judicial. Dependiendo de cada uno de estos, es la forma que el contrato o que más bien la legislación requiere que el contrato tenga. En el caso de la compraventa, esto depende del valor de avalúo que tiene el inmueble. Si el avalúo es menor a los 7,300 unidades de medida y actualización, entonces basta con que sea un contrato privado con 2 testigos. Y se tiene que ratificar ante el notario público o registrador. Aquí es muy importante notar que el requisito es la ratificación ante el notario público y no que se otorgue en escritura pública. La ratificación es diferente porque es cuando el notario público solamente da fe del hecho de que la persona que está suscribiendo el contrato es quien dice ser. O sea, está dando fe sobre la firma, no sobre el acto jurídico en sí. En este caso, no se mete al fondo del asunto, sino que solamente se queda en el hecho de que la firma es de la persona que dice. Y una segunda forma es por endoso con ratificación ante notario público. Si el inmueble ya está inscrito en registro público, la compra se hace de contado sin ninguna condición. Que esto pues es raro de ver, pero es un supuesto que prevé la legislación. Y si el valor de avalúo es mayor a las 3,300 unidades de medida y actualización, el contrato se tiene que, hay 2 formas dependiendo de quiénes son las partes. Si una de las partes es el Infonavit y tiene como objeto el regularizar inmuebles o que sea para vivienda de trabajadores, la forma puede ser en documento privado con 2 testigos y ratificado ante el registrador. Y todos los demás casos tienen que ser en la escritura pública. Ahora, la permuta tiene que cumplir con los mismos requisitos que la compraventa, la donación igual. En el caso de la aportación a una asociación o sociedad civil, esta se tiene que otorgar en escritura pública necesariamente, a una sociedad de igual manera. En el caso del fideicomiso, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito solamente prevé que tenga que ser por escrito y que se inscriba en la sección primera del Registro Público de la Propiedad, pero no prevé específicamente que tenga que ser en escritura pública.
Y por último, la resolución judicial depende sobre qué sea. Si es una resolución sobre una sucesión, por ejemplo, solamente se tiene que inscribir la resolución. Pero si es un remate judicial, la forma que requiere la ley es en escritura pública. Ahora, esto es como el requisito de forma mínimo que exige la ley. En la práctica, muchos de estos actos jurídicos, igual, aunque la ley solamente diga que la aportación a un fideicomiso es por escrito, por costumbre se otorga en escritura pública para tener como más certeza para las partes. Ahora, como casi todas las operaciones inmobiliarias se tienen que otorgar en escritura pública o por costumbre se otorgan en escritura pública, es importante saber cuál es el rol del notario público en todo esto. Y para poder saber sobre el rol del notario público, primero tenemos que entender qué es un notario público. Entonces, el notario público es la persona investida de fe pública del Estado para hacer constar actos y hechos jurídicos. Esta fe pública es la capacidad o la certeza que tenemos de que lo que hace constar es cierto. Y hay ciertos requisitos que tiene que cumplir el notario público. Aquí se los enlisto, que son ser mexicano, tener al menos 30 años, pero yo creo que los más importantes es que tiene que tener la licenciatura en Derecho o Ciencias Jurídicas y al menos 5 años de ejercicio profesional. Esto es justamente por el rol que tiene en los actos jurídicos que pasan ante su fe. Porque algunas de sus funciones, como veremos un poco más adelante, es el poder orientar y el poder revisar documentos antecedentes, que son cosas como más técnico-jurídicas. Por eso la necesidad de que el notario público pues sea licenciado en Derecho y tenga ejercicio profesional, tenga práctica. Ahora, hay dos tipos de documentos que emite el notario. La primera son las actas fuera de protocolo y la segunda son las escrituras públicas. En las actas fuera de protocolo, lo que se hacen constar son hechos jurídicos. En cambio, en las escrituras públicas se hacen constar actos jurídicos. Un acta fuera de protocolo va a tener, por ejemplo, una ratificación de firmas, una copia certificada, una fe de hechos. Son actos en los que el notario solamente está dando fe de un hecho, sin más profundidad que eso. O sea, solamente da fe de que la copia que él sacó es igual al original que le presentaron. Que la firma sí es de la persona, o sea, que él vio que la persona firmó ahí, entonces la firma sí es corresponde a esta persona. Que fue a determinado lugar y vio tal cosa. Todos esos son hechos y van en el acta fuera de protocolo. Las escrituras públicas es el instrumento en el que constan actos jurídicos. Aquí es donde están las compraventas, las donaciones, las asambleas de sociedades y demás actos jurídicos que se otorgan ante su fe. En este caso, el notario sí se mete al fondo del asunto y es el quien redacta, de hecho, la escritura, pero aquí sí tiene un poco más de injerencia en el fondo. En las actas fuera de protocolo no, solamente da fe, su fe pública se limita a hechos. Entonces, la función del notario en las operaciones inmobiliarias, al ser en escritura pública, son diversas, hay muchísimas en la ley del notariado, pero las más importantes son orientar y explicar las consecuencias legales del acto y redactar el acto jurídico que va a estar en la escritura pública. Entonces, el rol del notario público no es solamente copiar y pegar un contrato que le den, sino que tiene que hacer como este ejercicio de ser abogado de ambas partes. O sea, no es abogado de una parte en específico, sino que tiene que explicarle a cada una de las partes las consecuencias
que va a tener el tipo de acto jurídico que va a suscribir y pues orientarlos durante todo el proceso. Y otra de las funciones más importantes, yo creo que es la más vital de la función del notario público, es la validación de la personalidad de los comparecientes. Esto lo vemos normalmente en el apartado de la escritura de generales, o sea, las escrituras públicas, como ya todos ustedes saben, tienen generalmente las mismas secciones, que primero es el proemio, luego tienen los antecedentes y declaraciones, en donde se pone, en operaciones inmobiliarias se pone la información de los antecedentes del inmueble, algunas declaraciones que tienen que ver con personalidad y con cosas que impactan al inmueble. Después tenemos el apartado de cláusulas, que es donde ya está el acto jurídico en sí mismo, el acuerdo de voluntades de las partes, y se describe el precio y cosa y demás de nuestro acto jurídico. Después tenemos el apartado de personalidad, que en el apartado de personalidad se incluyen todos los datos de los poderes de las personas que comparecen, si es que hay alguien que esté siendo representado en el acto jurídico. Y después está el apartado de generales, que es donde se incluyen estos datos de personalidad, que son todos los atributos. Es el nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil. Todo esto para identificar que la persona sí sea quien dice ser, que sí tiene las facultades para suscribir el acto jurídico. Y pues saber tener una certeza sobre quiénes son las personas que están contratando. En el año 2025, en enero, hubo una reforma importante a la ley del notariado, y una de los cambios más importantes que hubo fue que se incluyó la validación biométrica de los documentos de personalidad de los comparecientes. Con esto, el notario no solamente tiene la obligación de incluir las generales en la escritura, sino que ahora tiene que validar que los documentos que le están presentando sí sean reales, y que las personas coincidan sus documentos, sus datos biométricos con los de los documentos. Esto lo hacen a través de la captura de datos biométricos, que se va a un sistema en el que se valida que estos datos coincidan. No es algo tecnológico que algunos notarios hayan querido implementar, sino es que es una obligación que en el estado de Nuevo León ya está por ley desde el año pasado. Otra función que es muy importante en operaciones inmobiliarias es que el notario público tiene que calificar el título de propiedad del inmueble. O sea, tiene que revisar la naturaleza jurídica del inmueble, los antecedentes, asentar las últimas 2 inscripciones registrales, y en caso de que haya anotaciones, estas anotaciones. O sea, no solamente es copiar y pegar, sino que tiene que hacer una revisión a los antecedentes del inmueble. Esto también es de las obligaciones que se incluyeron el año pasado en la reforma que hubo para evitar el delito de despojo. Otra obligación es describir con exactitud el inmueble, evitando confusión. El inmueble tiene que estar descrito de una forma en la que no se pueda confundir con otro inmueble en el mercado. Tenemos que saber la naturaleza, la ubicación, las colindancias, linderos, medidas y superficie. Uno de los principales problemas que hay en materia inmobiliaria con esto es que la descripción del inmueble muchas veces está desactualizada, porque estas descripciones se hicieron hace muchos años, cuando se matriculó el inmueble en el registro público, y debido a que el registro necesita que coincida la descripción del inmueble con lo que ellos tienen inscrito, pues nunca se actualiza. Entonces, muchas veces
no es tan sencillo ubicar un inmueble con la descripción legal que se muestra en la escritura pública. Las descripciones legales que se hacen más recientemente ya incluyen datos como las coordenadas UTM, que nos ayudan a tener la ubicación precisa del inmueble, pero no todos los inmuebles tienen ese grado de exactitud, y pues en la medida de lo posible se tiene que evitar confusión con otro inmueble. Lo ideal es que nuestra descripción legal nos haga que nosotros agarremos nuestra escritura, vayamos físicamente al lugar del inmueble y podamos decir de aquí, aquí, aquí es mi inmueble. Pero bueno, ese es otro tema. Otra función del notario público es que en caso de que detecte que alguna información no coincide de lo que le están dando con lo que consta en el registro público, tiene la obligación de suspender la protocolización de la escritura. Esto está relacionado con lo que les comentaba de los requisitos para ser notario, que tiene que ser licenciado en Derecho, porque esto muchas veces son temas técnicos que vea el notario. Y aparte, pues tiene que hacer una revisión en registro público para poder cerciorarse de que lo que le están dando y lo que está en registro público coincidan. Entonces, esta también es una función muy relevante del notario público. Otra es verificar el pago de impuestos. Para poder hacer la autorización definitiva de la escritura, necesita tener el comprobante de que las partes hicieron el pago de los impuestos correspondientes después de la firma, que era una etapa que ahí comentábamos anteriormente. Otra obligación es inscribir el instrumento en registro público. Esta es una obligación que tiene el notario de todos los actos jurídicos que sean inscribibles y que pasen por su fe, tiene él la obligación de inscribirlos. Agregar los documentos al apéndice. El apéndice es una carpeta que forma parte de la escritura pública y que ahí tiene copia de todos los documentos que se le presentan al notario en la operación inmobiliaria. Y por último, utilizar la alerta registral y catastral. Esta alerta registral y catastral también es una obligación que se incluyó el año pasado, en la que el propietario se da de alta en estas alertas registrales y catastrales, y en caso de que haya algún movimiento relacionado con su inmueble, le llega pues un mensaje diciéndole que hubo algún movimiento. Esto es parte de los cambios que hubo para evitar el delito de despojo el año pasado. Entonces, como podemos observar, la función del notario público no solamente es el estar ahí y poner en hojas bonitas en los folios el acto jurídico, sino que va mucho más allá. Tiene que orientar, tiene que revisar que las personas que comparecen sí son quienes dicen ser, que sí es el dueño del inmueble, que el inmueble sí corresponde a la información que le dan con la información que está en registro, que los datos biométricos de las personas sí coinciden, que se cumplen con todos los requisitos de existencia, de validez, que coincide toda la información, y esto es para otorgar la escritura, pero después de ahí todavía tiene las obligaciones de inscribir la escritura pública en registro y de verificar que se pagaron los impuestos. Entonces el rol del notario en este tipo de operaciones es muy importante, porque pues va más allá de solamente redactar el contrato o copiar y pegar en caso de que alguien ya lo tenga, o sea, haya otorgado en contrato privado. Pero a pesar de que la ley nos otorga como cierta certeza o seguridad jurídica, cuando un acto se otorga a través del notario público, hay algunos riesgos que a pesar de esto subsisten después de la escrituración. Algunos de estos son
que después de que ya se otorgó la escritura pública, el acto aún no surte efectos jurídicos frente a terceros, porque todavía falta la inscripción en registro público. Es esta inscripción en registro público lo que nos va a dar la oponibilidad frente a terceros. Una disculpa. Entonces, aunque ya firmamos nuestra escritura pública, todavía nos falta la inscripción. Entonces, este acto jurídico que celebramos tiene efectos entre nosotros, pero no frente a terceros. Otro riesgo es que haya diferencias físicas del inmueble contra lo amparado en la descripción legal. O sea, como lo comentábamos ahorita, muchas veces las descripciones legales están desactualizadas o físicamente pues, se movió un poquito la cerca o el vecino se metió cuando empezó a construir. Hay muchas cosas que en la realidad pasan y pueden afectar para que lo que tenemos en la escritura pública no coincidan con lo que físicamente se tiene posesión. Otro riesgo es que haya alguna ruptura en la cadena de propiedad. Esto es por actos inexistentes o nulos en la cadena de propiedad. Esto puede pasar por distintas razones, que son que no se cumpla con alguno de los elementos de existencia o validez del acto jurídico, pero también hay otros temas, como por ejemplo que no se cumpla con un derecho del tanto, que el derecho del tanto pues lo tienen los copropietarios, también lo tienen el arrendador que haya tenido más de 5 años el inmueble y haya realizado mejoras en el mismo. Y también los inmuebles que tienen antecedentes agrarios también tienen que cumplir con un derecho del tanto para con el ejido. Si no se cumple con este derecho del tanto, con cualquiera de estos derechos del tanto, pues el acto jurídico sería nulo. Y el derecho de preferencia, que el derecho de preferencia lo tiene también cuando hay inmuebles con antecedentes agrarios, lo tiene el Estado, el municipio y la federación. Cuando son inmuebles que están en zonas para reserva de crecimiento. Y por último, pongo aquí el de suplantación de identidad, que si bien es un supuesto que se puede derivar de los elementos de existencia y validez del acto jurídico, lo pongo aparte porque este es un supuesto que la Corte, la primera sala de la Suprema Corte el año pasado emitió una jurisprudencia en la que si había algún acto ilícito en la cadena de propiedad o que vaya contra pues ilícito, que vaya contra las buenas costumbres o la ley, en este caso se tendría, o incluyendo la suplantación de identidad, en este caso el acto jurídico sería nulo y habría una ruptura de la cadena de propiedad, por lo que se respetaría el derecho del propietario original del inmueble. Entonces todos los demás, o sea, habría una ruptura y todos los demás propietarios pues verían afectado su derecho. Otro riesgo son pues los vicios ocultos, que tenga algún vicio oculto el inmueble, que haya alguna evicción, que haya también servidumbres o afectaciones legales sobre el inmueble, que las servidumbres pues se tendrían que en la mayoría de los casos se inscribir en el registro público, pero hay algunas servidumbres legales que no es necesario. También por restricciones administrativas, que en algún uso de suelo que no sea permitido para lo que nosotros queremos construir en el inmueble, alguna afectación por alguna vialidad o alguna vialidad futura. También por cargas fiscales, o sea, que haya cargas fiscales que recaen sobre el inmueble. Y otra es que haya poseedores en el inmueble. Una cosa es la realidad jurídica y otra la realidad física del inmueble. Entonces, otro riesgo es que haya algún poseedor. Y que existan gravámenes o cargas que no se hayan detectado en la operación.
Hay algunos registros públicos, no es el caso de Nuevo León, pero hay algunos registros públicos que solamente dan en su certificado de libertad de gravámenes de información de un periodo de tiempo hacia atrás y no el histórico del inmueble. Entonces, pues ahí podría haber algún gravamen que no se vea. Entonces, de todos estos riesgos que ya comentamos, vamos a tomar el primero, que es el de surtir efectos que aparte, frente a terceros, que es con la inscripción en el registro público, que aparte es una obligación del notario público que ya comentamos. Y vamos a hablar un poco sobre este tema de la inscripción en registro público. Entonces, primero, el registro público de la propiedad es una institución del Estado que su principal objetivo es proporcionar seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales de las personas. Esto se hace con la publicidad, pero también con otros mecanismos que tiene el registro público para permitir que un acto jurídico se inscriba o se modifique. El registro público en Nuevo León tiene efectos declarativos. Esto es que solamente tiene efectos para publicidad frente a terceras personas. Estos efectos declarativos se contraponen con los efectos constitutivos que tienen algunos registros públicos. En estos registros constitutivos, para que el acto jurídico exista, tiene que inscribirse en el registro público primero. Si no se inscribe en el registro público, el acto jurídico no existe. Por el contrario, en el registro con efectos declarativos, el acto jurídico existe desde que hubo un acuerdo de voluntades, desde que las partes acordaron precio y cosa. Ahí ya tenemos un acto jurídico independientemente de la inscripción. Dicen que la inscripción en un registro público con efectos declarativos es porque tú eres el dueño y la inscripción en un registro con efectos constitutivos inscribes para ser dueño. Entonces, en este caso, el registro público de Nuevo León tiene efectos declarativos. Y se divide en secciones. La primera sección es la sección de la propiedad o dominio de inmuebles. La segunda, de los gravámenes y limitaciones de dominio sobre los inmuebles. La tercera, de las sociedades, asociaciones civiles y de beneficencia privada. La cuarta son de resoluciones, contratos y convenios diversos. La quinta, de bienes muebles que puedan ser identificados sin duda alguna. Y aparte hay una sección auxiliar. Entonces, para que un acto traslativo de dominio realmente transmita la propiedad, tendría que estar inscrito en la sección primera, que es la sección de propiedad o dominio de los inmuebles. Si se inscribe en alguna de las otras secciones, se entendería que realmente no hubo una transmisión de propiedad o que el acto jurídico carece de algo, por lo que no se pudo inscribir en la sección primera. Y el registro público tiene algunos requisitos para que se pueda inscribir un acto jurídico. Estos requisitos, para comenzar, es que sean documentos auténticos. Estos documentos auténticos podrían ser una escritura pública o puede ser el escrito privado cuando la ley permite que sea por escrito privado ante dos testigos con ratificación de firmas, o puede ser la resolución del juzgado en el que se da la adjudicación a una asociación, pero tiene que ser el documento auténtico en el que se transmite la propiedad. Otro es que este documento auténtico tiene que tener todo el contenido esencial del acto jurídico. Es decir, tiene que decir cuál es el tipo de acto jurídico, sobre qué inmueble recae, quiénes son las partes, cuál es el precio, si hay alguna condición. Y ahí la ley del registro público prevé cuáles son todos estos elementos que tiene que tener un documento para poder ser admitido a inscripción en registro público. Entonces,
Si no cumple con todo este checklist que está en la ley, el acto jurídico no se puede inscribir en registro público y pues lo tendrían que regresar. Otro es la entrega de documentos del inmueble. También para la inscripción te piden entregar documentos del inmueble, como lo es un plano, la constancia de que no haya deudos ni de impuestos ni de agua con relación al inmueble, y el certificado de libertad de gravámenes. Otro requisito importante es la rogación de parte, o sea, se tiene que solicitar la inscripción. El registrador no hace una inscripción por sí mismo, sino que alguien se lo tiene que solicitar y tiene que ser una persona interesada. Y otro tema es la calificación registral. Esta calificación registral la hace el registrador. Y lo que hace es revisar este documento, los documentos que se le están presentando para su registro y ver si cumple con todos los requisitos de fondo y de forma necesarios para poderse inscribir. En caso de que no los cumpla, pues tiene la facultad de no inscribir el documento, siempre dando la razón de por qué no se inscribió. O sea, qué es lo que le hace falta para poderlo inscribir. Pero también es un ejercicio que se hace de revisión del documento. Entonces, en teoría, el documento tiene dos revisiones cuando se otorga en la escritura pública. Una es la del notario público propiamente y otra es la del registrador en la calificación registral. Y luego tenemos algunas buenas prácticas para blindar la operación inmobiliaria desde el inicio. Una primera buena práctica es inscribir siempre. No dejarlo para después, no postergarlo, sino que posterior a que se haga un acto jurídico, inscribirlo, que esto pues al ser también una obligación del notario público, en teoría se debería de dar, pero siempre hay que inscribir. Otra es analizar los títulos que constituyen la cadena de propiedad del inmueble, hacer un due diligence o un análisis de todos los títulos. Lo ideal sería de todos, desde que se inmatriculó en el inmueble. Esto es un poco, pues a veces no es posible porque no se encuentran todos los títulos de propiedad o es demasiado laborioso porque a veces son muchísimos títulos de propiedad de los que estamos hablando, pero el problema es que o el tema aquí es que si hay algún acto jurídico que es inexistente o es nulo absoluto, en estos dos supuestos no prescriben. Entonces, en cualquier momento se nos podría demandar por una falta o sea, por esta inexistencia o nulidad, y pues habría una ruptura en la cadena de propiedad. Entonces, es importante analizar los títulos que constituyen esta cadena de propiedad para ver que no haya algún riesgo y pues si hay algún riesgo poderlo evaluar previo a la operación. Otra es revisar la información de catastro. Toda la información del inmueble, la que está en la escritura, la que está en catastro y en las distintas dependencias de gobierno debería de coincidir. Entonces, pues tenemos que revisar que sea así y si no, actualizar la información en catastro para que no haya tema tampoco luego de temas fiscales porque se están pagando impuestos con otra con otro tabulador. Otra es la revisión de la información urbanística. Todos los inmuebles también se ven afectados por los temas urbanísticos, es decir, tienes que considerar el tipo de uso de suelo que está autorizado para este inmueble. Se tiene que revisar también los alineamientos, si hay alguna alguna vialidad futura o algo que se haya tratado o algo que se esté previendo para este inmueble.
realizar los avisos preventivos y preventivos de la operación. El aviso preventivo es antes de que se va a realizar la operación, cuando ya se está en proceso de formalización. Tendríamos ahí que hacer el aviso preventivo al registro público, y una vez que se suscribe la operación, el notario hace el aviso preventivo, que es avisando que ya se realizó la operación inmobiliaria sobre ese inmueble, para que se haga la anotación correspondiente en el registro. Otra es la verificación de la identidad, o sea, de la persona, de los apoderados en su caso, saber que las personas con las que estamos contratando efectivamente son quienes dicen ser. Esto es muy importante para evitar la suplantación de identidad, que como les comenté, la Corte ya dijo que aunque tú no hayas tenido nada que ver en esta suplantación de identidad, si hay una suplantación en algún punto de la cadena de propiedad, pues te verías afectado tú también. Verificar que no haya gravámenes sobre el inmueble ni adeudos, y en caso que los haya, pues ver el tema de cómo se podrían quitar, o si se va a transmitir con esto, pues poder identificarlo desde un inicio. La inspección física del inmueble, validar que la persona que nos está vendiendo tenga la posesión física, y también ver que coincida la situación física con la situación legal del inmueble, para no tener sorpresas después. Involucrar al notario desde el inicio. Como platicamos, el notario público tiene funciones más allá de solamente la redacción del acto jurídico. Tiene la obligación, pues, de dar esta orientación, de validar la personalidad. Tiene distintas responsabilidades, que es importante, pues, desde un inicio involucrarlo para que pueda cumplir con ellas, y que esto nos brinda también mayor certeza y seguridad jurídica en nuestro acto. Otra es en temas de lavado de dinero, declarar la procedencia lícita de los recursos y no hacer pagos en efectivo. Verificar qué servicios públicos tiene el inmueble y el estatus de estos servicios públicos, ver que no tengan adeudos, que estén al corriente y demás. Y pues eso sería todo por mi parte. Este tema de las operaciones inmobiliarias da para mucho más, pero creo que este es un buen inicio de saber cuáles son como los roles del notario público y del registrador, del registro público, cuáles son sus funciones, para qué sirven, cuáles son como estos detalles en los que nos tendríamos que fijar para tener una mayor certeza jurídica. Entonces, pues bueno, no sé si haya preguntas, comentarios o demás. Daniel. Hay varias preguntas en el chat. No sé Sí. si hubo también ahí discusión doctrinal. Por ejemplo, pregunta Laura Cabrera, ¿qué pasa cuando una compraventa adquirido con crédito hipotecario de Infonavit o Fobiste ya se firma ante notario? El adquiriente tiene su comprobante de pago y años después, liquidado de adeudo, advierte que no se inscribió. ¿Cuál es la responsabilidad del notario? De igual manera, Mariano Morán pregunta, ¿puedes explicar lo de la revisión de información urbanística, por favor? Y déjame ver si más arriba hay otras preguntas. Y bueno, si tengo una escritura que no cuenta físicamente con el registro público de la propiedad y ya han pasado muchos años, ¿qué se debe hacer? Bueno, a ver, pues vámonos por partes. En el tema de la compraventa con crédito hipotecario del Infonavit y el Fobiste, pues en teoría, desde el momento que estás adquiriendo con este tipo de créditos, tú ya eres el dueño, solamente tiene un gravamen tu inmueble a favor del Infonavit o del Fobiste. Y en teoría desde entonces se tendría que inscribir tanto la escritura como la hipoteca que tiene el inmueble.
yo creo que ahí sí habría algún tipo de responsabilidad del notario de no haber inscrito, pero también pues de la persona, la propietaria, pues de dar cierto seguimiento. Pero en teoría sí es responsabilidad del notario, como vimos ahorita, una de sus obligaciones es realizar ay, perdón. Sí, una de sus responsabilidades es inscribir en el registro público. Entonces, pues sí tendría que haberlo hecho. Otra es lo de la revisión urbanística, es que hay algunas cosas que no están inscritas en registro público por ser temas administrativos que pueden afectar tu inmueble. O sea, el gobierno, el municipio en este caso, tiene un tipo de uso de suelo, o bueno, el Estado, hay un tipo de uso de suelo que está autorizado para ciertas zonas. Entonces es importante que nosotros vayamos a ver cuál es este tipo de uso de suelo que está autorizado para ver si lo que nosotros queremos hacer en nuestro inmueble es permitido o no, o sea, si nos van a dar los permisos de construcción o no. Esta información urbanística pues nos ayuda a saber si finalmente nos van a dejar hacer lo que queremos hacer en el inmueble. Porque pues todo requiere una autorización municipal. Lo de que no es recomendable pagar en efectivo, pues sí es por tema de lavado de dinero. De hecho, en la ley antilavado hay una prohibición de hacer transacciones en efectivo por encima de cierto monto. ¿Y cuál era el otro? El otro que nos dijeron de qué pasaba si teníamos un contrato que nunca se había inscrito. Yo creo que lo primero que tendríamos que ver es ir al registro público a revisar la información de ese inmueble para ver si pertenecía si está inscrito a favor de la persona que nos transmitió o no está inscrito a favor de esta persona. De ahí tendríamos que partir y a partir de eso pues ver si se puede formalizar nuestro acto jurídico y otorgarlo en la forma que la ley nos exige y poderlo inscribir. Pero si ya está inscrito a favor de otra persona, pues ahí ya estamos como en otros temas legales. No sé, a ver qué otra pregunta tendríamos por ahí. Se me perdieron. Jaime acaba de poner, Jaime Andrada acaba de escribir una pregunta. Si un mexicano en Estados Unidos con sus remesas quiere comprar una propiedad, ¿cómo puede hacerlo? ¿Puede hacer el pago con estas cantidades? Pues me imaginaría que sí. Pues sí puede comprobar la procedencia lícita del dinero, pues no vería problema. El tema es que tiene que cumplir con las formalidades necesarias. Entonces, pues tendría que venir a suscribir el contrato. Dice, cuando se inicia la sucesión, uno de los pasos es... ahí es la respuesta. Aquí ya nos compartieron cuál es el de los pagos en efectivo, que son 941,412 pesos. Si es por encima de ese monto la operación, pues no se podría hacer en efectivo. ¿Qué pasa si fallece alguien en otro estado y no se sabe si testó? ¿El notario puede revelar si hay algún testamento en otro estado? En el lugar que vivía. Bueno, pues eso es más de derecho sucesorio. Que se tendría que abrir la sucesión de la persona. Como si no sabemos si hay un testamento, pues se tendría que hacer como un intestado. Y ahí se pide la información al Archivo General de Notarías, al Registro Público, para ver si hubo testamentos, pero eso es más de tema sucesorio que inmobiliario.
Mm, Bien. A ver, estoy buscando alguna otra pregunta. Sí, Francisco Ramírez pregunta, ¿por qué es difícil embargar los derechos fideicomisarios sobre un inmueble aportado en un fideicomiso? Pues me parecería que porque los derechos fideicomisarios pues pertenecen a las personas, o sea, no es el inmueble en sí lo que se está tratando de embargar. Creo que ese tema es más, procesal, pero me imaginaría es por el tipo de vehículo que es el fideicomiso, que también habría que ver qué tipo de fideicomiso es, cuáles son sus reglas, o sea, cada fideicomiso también es distinto. Entonces, ahí yo creo que es ver más el caso concreto. Dice, aquí veo un abogado menciona que se puede escriturar zonas ejidales ante notario sin pasar por el título de propiedad. ¿Es verdad o solo en algunos casos aplica? Bueno, pues aquí en lo de zonas ejidales estamos hablando de otro tipo de propiedad. En México hay tres regímenes de propiedad. Uno es la propiedad de la nación, que tiene sus propias leyes de bienes. Otro es la propiedad privada, que es en la que nos basamos para la presentación que vimos ahorita, que esta propiedad privada se rige por la legislación civil, y cada estado tiene su legislación civil. Entonces, pues aquí aplica la ley del estado en donde se encuentra el inmueble. Pero el tercer régimen de propiedad es el régimen social, que es donde entra lo agrario, que son los ejidos y las comunidades. En este régimen agrario, pues la ley que aplica es la ley agraria. Sin embargo, esta ley agraria pues no nos permitiría realmente vender los inmuebles porque le pertenecen al ejido, no a las personas. Sin embargo, hay un proceso que se llama dominio pleno, se adopta el dominio pleno, en lo que permite que una parcela ejidal pueda tener, pueda pasar a ser propiedad civil, pero sí se le tiene que otorgar un título de propiedad. Literal, es un documento que viene título de propiedad que emite el Ejecutivo, bueno, el Registro Agrario Nacional a través del Ejecutivo. Al revés, el Ejecutivo a través del Registro Agrario Nacional. Y ya este es el título de propiedad de civil del inmueble. Y a pesar de estos, este inmueble sigue sujeto a ciertas restricciones que impone la ley agraria, como lo es el derecho de tanto y derecho de preferencia que hablamos, y también un avalúo del INDABIN. Pero en teoría siempre debería, si se adoptó el dominio pleno, siempre debería de haber un título de propiedad. Recomiendo formalizar e inscribir en registro público los contratos preparatorios, tengan o no condiciones suspensivas o resolutivas. Solo te daría publicidad de inscripción. Es un acuerdo privado con voluntad y que no hay traslado de dominio hasta no cumplir que se establezca. Al no querer los notarios ratificar las firmas, estos te basta con copia certificada para dar fecha cierta. Ahí el tema de los contratos preparatorios y de los
los contratos de promesa, el tema es que en muchas jurisdicciones el contrato de promesa para temas fiscales lo consideran ya como enajenación. Entonces, en teoría, desde ese momento tendrías que pagar los derechos, perdón, los impuestos derivados de la enajenación, o sea, el ISAI, aunque sea solamente una promesa y sabemos que realmente no es el acto traslativo de dominio y que no estás transmitiendo nada ni estás pagando nada, aún así la legislación de muchas jurisdicciones lo considera como enajenación. Entonces, creo que ahí está más el tema de tema de seguridad y de si yo considero que nos da más certeza jurídica inscribir un contrato de promesa, pues claro, o sea, la respuesta es sí, sí nos da más certeza y sí es mejor inscribirlo. No va a ser en sección primera, obviamente, sería, me parece, en sección cuarta de convenios diversos, pero la recomendación sería así, solamente que está este tema que es fiscal, en el que pues no sé qué tanto le conviene a las partes que si no están seguras ni siquiera de si se va a terminar de llevar la operación o no, que estén pagados a hacer el pago, que estén obligados a hacer el pago del ISAI. Lo de por qué son inembargables, no sé a qué se refiere el fondo de inembargables. No sé si lo del tema agrario, pues es porque así lo establece la ley agraria. Mm, Sí, exacto. El contrato de promesa no es un contrato traslativo de dominio, es sujeto a celebrar un contrato futuro. Sí, o sea, de hecho, si se llegara a inscribir en muchas jurisdicciones, sí es inscribible, pero si se llegara a inscribir, no sería sección primera. Pero si se entregó, pues es que de hecho, si se entregó parte del precio, ya estaríamos hablando de jurídicamente una compraventa, no una promesa. La promesa, su única obligación es el de hacer, que es suscribir un contrato futuro, que es el contrato que se haya establecido, compraventa, permuta, donación, el acto jurídico tratativo de dominio que sea, o acto jurídico que sea, porque la promesa no es solamente para operaciones inmobiliarias. Pero si ya hay, aparte de la obligación de celebrar el contrato, un intercambio de dinero, ya cambiaría de naturaleza jurídica y sería una compraventa propiamente. Podría compartirlo con presentación. No sé ahí, Daniel, si se pueda compartir la presentación de alguna forma. Yo sin problema se las puedo compartir a ustedes. Sí, la escritura con reserva de dominio da mayor seguridad, claro. La promesa creo que es más cuando todavía no se está listo para hacer la compraventa, o sea, que faltan como ciertas cosas y todavía la voluntad está sujeta a que se cumplan ciertas condiciones. ¿Qué pasa si el dueño del terreno colindante tiene su escritura y medidas que invaden mi terreno y aparte ofrece comprarlo? Eh, Pues ahí el tema de las medidas y colindancias y hasta dónde llegan realmente, pues creo que se tendría que hacer un procedimiento, o sea, legalmente lo que se tendría que hacer es un procedimiento de apego y deslinde para ver hasta dónde llega mi inmueble y hasta dónde llega el inmueble de mis vecinos, que es un tipo de juicio. Otro es la rectificación de medidas, pero si ya hay un tema, a lo mejor sería
se tendría que ir hasta juicio. No sé si hay alguna otra pregunta que vean por ahí, Daniel, o si hay alguna pregunta más. Si quieres, damos una pregunta más, si no, para ya ir cerrando. Raúl Mungía pregunta, ¿la venta en porcentajes de inmuebles qué riesgos tienen? Bueno, ahí la venta en porcentajes tendríamos que ver de qué estamos hablando. O sea, si a lo que entendería es una copropiedad. La copropiedad es cuando varias personas son dueños de un mismo inmueble, en ciertos porcentajes. No necesariamente es el mismo porcentaje, pero todos son dueños de un inmueble en un porcentaje, determinado, pero este porcentaje es alícuoto, o sea, es sobre el inmueble, pero tú no sabes específicamente qué parte del inmueble corresponde a tu porcentaje. O sea, si yo soy dueña del 20% del inmueble en una copropiedad, yo no sé cuál es mi 20% del inmueble, solamente sé que teóricamente soy dueña del 20% de ese inmueble. ¿Cuál es mi 20%? 20% no sé. Es indeterminado. Entonces, el que te vendan un porcentaje del inmueble es que te están vendiendo sus derechos de copropiedad y pues serías tú también dueño de un porcentaje indeterminado, o sea, por ejemplo, mi 20% sobre el inmueble. No sabes cuál es el 20% que te corresponde hasta que se disuelva la copropiedad. Pero ojo, la copropiedad también tenemos que revisar varias cosas y la más importante es que se tiene que correr un derecho del tanto a los otros copropietarios para ver si ellos primero quieren comprar el inmueble bajo las mismas condiciones que te los están ofreciendo a ti. Entonces, si ellos quieren comprar este inmueble, tienen este derecho a que se les venda a ellos por encima, o sea, en las mismas condiciones que a ti antes que tú lo adquieras. Si no se les corre este derecho del tanto en el que se les da la opción de compra, entonces tu compraventa sería nula y en cualquier momento cualquiera de los copropietarios podría venir a reclamar que no se le corrió el derecho del tanto e incluso se podría tumbar tu operación. Entonces ahí en el tema de compra de porcentajes es importante pues tener en cuenta que es el régimen bajo el que está es copropiedad. Si es así, tenemos que tener en consideración que no estamos comprando una parte determinada del inmueble, sino una parte alícuota y que se tiene que correr el derecho del tanto a los copropietarios para evitar una nulidad. Excelente, muchísimas gracias, maestra. Yo aquí, ya para ir dando cierre, nomás nos preguntan si saben cuántos inmuebles se pueden comprar al año, según en efectivo. No sé si tenga la información. No, no tengo el dato en este momento. Solamente sé que las operaciones hay un límite máximo de lo que se puedan hacer en efectivo, pero la verdad no tengo el dato en el momento de cuántos inmuebles se pueden adquirir. Oh, perfecto. Pues, maestra, con esto vamos dando entonces cierre al webinar. Les agradecemos mucho la participación, la ponencia, que la verdad estuvo muy interesante y qué bueno que pudieron preguntar mucho. Comentarles también que vamos a tener un curso que va a impartir la maestra Nayeli, el que va a iniciar el 19 de mayo. Es un curso de Derecho Inmobiliario. Son 8 horas en línea, entonces pueden encontrar la información en la siguiente página web que les acabo de compartir en el chat.
Y respecto a si van a poder ver esta grabación, vamos a compartir la sesión, pero va a tener una duración límite. Entonces sí lo van a poder ver, pero no indefinidamente. Se los vamos a compartir en un correo de seguimiento mañana mismo. Sin más, profesora, muchísimas gracias y les agradecemos también que se hayan conectado. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Con permiso.